Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos iniciando esta semana con esta clase del día de hoy, que es nuestra clase número 3 del módulo número 1. ¿Y cómo se llama? ¿Cuál es el tema de nuestra clase del día de hoy? Vamos a ver cuál es la clase que nos toca el día de hoy. Pues nuestra clase es comida para alimentar el espíritu. Es el tema del día de hoy, que vamos a profundizar cuál es ese alimento que necesita pues nuestro espíritu para crecer como cristianos, para madurar como cristianos. Sí, mis queridos hermanos, esto lo vamos a descubrir a través de pues del tema del día de hoy. Bien, como todos sabemos, el discipulado se llama cómo ser un buen cristiano. Bien, a través de estas sencillas clases, pues todos vamos a darnos cuenta de que no necesitamos ser unos grandes eruditos pues para ser unos buenos cristianos, simplemente seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que es lo único que Él nos pide. Bien, vamos a entrar en tema, mis queridos hermanos. En este discipulado reafirmaremos las creencias básicas de la fe cristiana católica con la única finalidad de dar un fundamento sólido para el recristianizado, porque es el objetivo de este discipulado, recristianizar a los ya evangelizados. Y vamos a ver qué dice en su carta de San Pablo en la primera a los Corintios, en el capítulo 3, verso 11, que nos dice: pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto en Cristo Jesús. Así es, mis queridos hermanos, como cada semana venimos repitiendo pues este capítulo, este versículo bíblico, ¿no? Donde dice que nadie puede poner otro cimiento, nadie puede venir con otra doctrina, nadie puede venir con otra fe. Y ya lo dice el mismo apóstol San Pablo, que ya lo veremos pues en nuestras clases que veremos más adelante. Bien, vamos a comenzar con nuestro curso. Por antes vamos a hacer una oración al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos abra el entendimiento y comprendamos mejor lo que vamos a ver en esta clase. Bien, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz y de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y que siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, sean ustedes muy bienvenidos a esta clase del día de hoy, de nuestro módulo número 1, clase número 3, que es el alimento espiritual. Bien, mis queridos hermanos, vamos a entrar en materia, dejémonos de preámbulos y vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra en el Evangelio de San Mateo capítulo 4 verso 4, que dice así: mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es un versículo del Evangelio de San Mateo. Es cuando nuestro Señor Jesucristo está en el desierto y Satanás lo quiere tentar. Entonces le dice que convierta las piedras en pan, y nuestro Señor Jesucristo muy sabiamente pues le contestó esto, mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Bien, vamos a seguir adelante. Dios nos está hablando, ¿lo estamos escuchando? Hay ocasiones, mis queridos hermanos, que Dios nos habla, pero no sabemos escuchar, no sabemos entender qué es lo que nos quiere decir. Sí, esto es lo que nos quiere decir esta entrada de este nuevo curso, de esta nueva clase. Dios nos está hablando y sí lo estamos escuchando, sí sabemos escucharlo, sí nos damos cuenta cuando Él nos está llamando. Vamos a seguir con nuestra clase.
¿Alguna vez has tenido un amigo que se la pasa todo el tiempo hablando y no te deja decir ni una palabra? Muchos de nosotros somos así con Dios, sabemos orar y cantar, pero nunca aprendimos a escuchar. En una buena relación no solamente se habla, sino que también se escucha. Por eso es necesario saber escuchar la voz de Dios leyendo su palabra todos los días. La Sagrada Escritura no solamente se lee para aprender, sino también se escudriña para vivirla espiritualmente. Así es como yo les decía a mis queridos hermanos hace unos momentos, pues estamos orando, estamos cantando, todo se lo pedimos al Señor, pero no nos damos cuenta, estamos tan metidos en lo que estamos haciendo que no nos damos cuenta que el Señor nos habla y nos puede hablar de algunas maneras. Una de ellas es, pues, obviamente leyendo y estudiando las Sagradas Escrituras, que ese es el alimento de nuestro espíritu. Vamos a ver más adelante qué nos dice el apóstol Pedro al respecto. Bien, continuamos con nuestra clase. La Biblia, más que un libro, es la palabra de Dios. Creo que todos los que tenemos una Biblia sabemos esto. No es un libro, no es un libro común y corriente, sino es la palabra de Dios plasmada en escritura. Bien, continuamos. La Sagrada Escritura es el alimento espiritual del cristiano. Es la voz de Dios expresando todo su amor de su corazón para con nosotros. La Sagrada Escritura está inspirada. Tiene dos autores, el divino y el humano. A diferencia de cualquier otro libro, las Sagradas Escrituras tiene dos autores, el humano y el divino. El Espíritu Santo inspiró a los escritores humanos en el proceso de escribir las Sagradas Escrituras. Tengamos en consideración, mis queridos hermanos, que Dios no mandó a escribir nada, ni tampoco nuestro Señor Jesucristo mandó a escribir libros. El único libro que sí fue mandado a escribir fue el libro de Revelaciones, cuando el ángel llevó en éxtasis al apóstol San Juan y le dijo, todo lo que oigas y veas, escríbelo. Pero de ahí en fuera, mis queridos hermanos, todo lo que está plasmado en la Sagrada Escritura, pues no fue ordenado que se escribiera. Y sin embargo se escribió, pues para que nosotros, estas nuevas generaciones, descubriéramos verdaderamente la palabra de Dios. Bien, vamos a continuar con nuestra lección. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. En la segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice así: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argüir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda buena obra. O sea, no podemos decir que estamos haciendo buenas obras, pues cuando ni siquiera conocemos las Escrituras, y como dice aquí el apóstol San Pablo, toda Escritura, toda, y toda es toda. En el Antiguo Testamento, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues se llamaba la Septuaginta, que fue traducida del hebreo y arameo al griego y constaba de 46 libros. Entonces nosotros los cristianos católicos debemos de entender que eso es toda la Escritura, más aparte los 27 libros que le agregó la Iglesia Católica a estas Sagradas Escrituras y lo que hoy conocemos como Biblia, y lo vamos a explicar un poquito más a detalle más adelante. Pero tenemos que entender eso, todas son los 46 más los 27 libros, que nos da un total de 73 libros que componen la Biblia. Bien, vamos a continuar adelante, mis queridos hermanos, con nuestra enseñanza del día de hoy. Y veamos qué se nos sigue diciendo a la luz de la palabra. En la primera de Pedro 1, 20, 21 dice: Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. O sea, sí podemos estudiar las Sagradas Escrituras, sí podemos leerlas, pero como dice aquí el apóstol San Pedro,
Dice, por ante todo, tener presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Un poquito más adelante vamos a ver por qué Pedro hace énfasis de esto, que nadie, absolutamente nadie, puede interpretar las Escrituras. Bien, continuemos. Y vamos a seguir viendo qué se nos dice a la luz de la palabra. Y aquí está. En la segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16-17, dice así. Lo escribe también en todas las cartas cuando habla en ellas de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Vosotros, pues, queridos, estando ya advertidos, vivid alerta, no sea que arrastrados por el error de estos disolutos, os veáis derribados de vuestra firme postura. Por eso San Pedro en el capítulo anterior dice que nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Y aquí está la explicación. Dice, aunque en ellas hay cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles, en otras versiones bíblicas dice que los indoctos, o sea, los que no están debidamente documentados, interpretan torcidamente, ¿sí? Y dice, vosotros pues, queridos, estad ya advertidos. O sea, San Pedro está diciendo, ya están advertidos, que nadie puede torcer las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque los van a arrastrar hacia doctrinas mentirosas. Eso es lo que quiere decir específicamente este pasaje bíblico. Que hay quienes lo interpretan por su propia cuenta y interpretan de manera errónea. Y lo malo es que arrastran a muchos, arrastran a la perdición. Bien, mis queridos hermanos, continuemos con nuestra clase. La palabra inspiración usada en el versículo de hoy en el griego es theopneustos. Esta palabra literalmente significa Dios habló. Cuando leemos las escrituras debemos entender que no estamos simplemente leyendo las palabras de hombres que tuvieron un talento inspirado. Estamos leyendo la palabra de Dios que fue hablada a través de los hombres que Él eligió para darnos su palabra en autenticidad y en plena autoridad. Es decir, el Espíritu Santo de Dios iluminó el entendimiento de los escritores humanos para poder expresar su mensaje con autoridad y poder divino. Por esto, a través de los siglos, los cristianos se han nutrido de sus palabras y las Sagradas Escrituras nos provee el fundamento de nuestra fe. El agregar o cambiar sus enseñanzas es extraviarse del cristianismo genuino. Debemos de entender, mis queridos hermanos, que solamente hay un cristianismo, no hay más. Ya que han salido ahí algunos grupitos proselitistas que se autodenominan cristianos, pero es porque ellos interpretaron torcidamente las escrituras para su propio provecho. Y lo malo es que están arrastrando a muchas personas que no conocen la fe católica. Y es con católicos con que estas organizaciones pues, están nutriéndose, se llenan de seguidores por algunos católicos que no estudian las Sagradas Escrituras. Bien, continuemos adelante, mis queridos hermanos. La Sagrada Escritura es palabra de vida y tiene poder espiritual. Las Sagradas Escrituras, por ser inspiradas, nos lleva a una experiencia directa con Dios. Si recibimos la palabra con el corazón abierto, producirá abundante fruto espiritual dentro de nosotros. Nos cambiará y nos transformará. O sea, mis queridos hermanos, la palabra es vida y tiene un poder espiritual. Tiene ese poder que si la aceptamos con ese corazón abierto, pues nuestra forma de ser, de pensar y de ver la vida va a cambiar rotundamente. Y eso se los aconsejo que es verdad. Bien, continuemos adelante. Tenemos que recibir la palabra de Dios con el corazón abierto. ¿Sí? La palabra de Dios es como una semilla, contiene vida y puede producir plantas y frutos y frutas.
si cae en tierra buena. Todo depende de nosotros. ¿Cómo recibimos la palabra? ¿Somos tierra buena? Así es, mis queridos hermanos, yo creo que por eso estás aquí viendo este video, porque tú quieres ser tierra buena, quieres recibir esa semilla y que esa semillita florezca, empiece a dar plantas y frutos. Por eso estás aquí, hermanito, viendo este video, porque realmente quieres cambiar tu vida, quieres cambiar tu forma de pensar y quieres cambiar esa visión que tienes tú en lo que respecta a todo el cristianismo y lo que es entender el amor de Dios para con nosotros. Bien, seguimos adelante. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. Y ahora en la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 4, verso 12 dice: ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Hay otras versiones bíblicas donde lo dice igual de otra manera, ¿no? Que es una palabra de dos filos que penetra hasta el tuétano de los huesos. Pero la versión original dice esto que les acabo de presentar. Es exactamente parecido a lo que viene en otras Biblias. Entonces ven aquí, la palabra de Dios es punzante, es cortante y penetra porque penetra, entra porque entra, es como un cuchillo de dos filos. Ustedes lo meten y el cuchillo se va solito hasta adentro, ¿no? Porque tiene dos filos. Va abriendo de la parte de arriba y la parte de abajo. Así es la palabra del Señor. Vamos a ver qué más nos dice nuestra lección del día de hoy, nuestra clase. Y vamos a ver qué se nos sigue diciendo a la luz de la palabra. Ahora en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versos del 3 al 8, dice: escuchad una vez, salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida por no tener hondura de tierra, pero cuando salió el sol se agostó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos, y crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena, y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 70, otras 100. Y seguimos a la luz de la palabra, que dice así. Ahora en San Marcos 4, versículos del 13 al 19, dice así nuestro Señor Jesucristo. Y les dice: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que, en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que al oír la palabra, al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconsistentes, y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre los abrojos. Son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra y quedan sus frutos. Yo quiero recalcar y subrayar, mis queridos hermanos, aquí en este pasaje bíblico, en el verso 18, dice: por causa de la palabra sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre los abrojos, que son al oír la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra. Y así pasa con muchos hermanos católicos. Sí creen en Dios, pues sí quieren ir a misa, pues sí quieren comulgar, sí quieren, pero están más enfocados a los problemas que tienen en este mundo, que son problemas familiares, que enfermedades, que preocupaciones por el dinero, en fin, son tantos pretextos que pone la gente, pues para no acercarse al Señor. Quiere decir que sí recibieron esa evangelización,
pero tanta preocupación que tienen, tanta importancia que le dan a esas cosas mundanas, que llegan a olvidarse rotundamente de nuestro Señor Jesucristo y de Dios mismo. A esto se refiere este capítulo, este versículo bíblico, el que fue sembrado en abrojos. Bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar con nuestra clase. La Sagrada Escritura, nuestro alimento espiritual. Jesús ayuna en el desierto. Cuando Jesús estaba en el desierto ayunando, Satanás intentó tentarlo, sugiriéndole convertir las piedras en panes. Jesús respondió diciendo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Aquí está muy claro, ya lo habíamos visto al inicio de esta clase. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo le respondió así al tentador? Pues porque nuestro Señor Jesucristo también conocía las Sagradas Escrituras. Y nosotros, como no las conocemos, bueno, sucumbimos ante la primera tentación que nos ponen. Por eso, para no caer en esas tentaciones, debemos de conocer la palabra del Señor, debemos de leer las Sagradas Escrituras. Aquí está el ejemplo grande que nos dejó el Maestro. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. ¿Por qué? Porque eso lo dice las Sagradas Escrituras o el Antiguo Testamento como lo conocemos. Bien, continuamos. Maná en el desierto, pan fresco todos los días. Yo me imagino que todos han recordado este pasaje bíblico, ¿no? Cuando va el pueblo de Israel y al frente va Moisés y tienen hambre, pues Dios hace llover maná. Y con ese maná pues se preparaban el pan. O sea, no crean que caía en forma de pan, no, era como una semillita, pues así, como el amaranto más o menos que hay aquí en México, es una semillita con la cual se puede hacer pan, se puede hacer atoles, se pueden hacer tamales, se pueden hacer dulces. Así más o menos, hermano cristiano, para que te des una idea, era algo parecido el maná a este amaranto que pues se da en México, ¿no? Y pues era una semillita pues que ayudaba a hacer diferentes cosas, pero específicamente el pueblo judío elaboraba su pan con el maná que caía del cielo. Bien, vamos a continuar con nuestra clase. Cuando el pueblo de Israel peregrinó en el desierto de 40 años, Dios les proporcionó como alimento pan de los cielos que se llamaba maná. Diariamente ese pan aparecía como el rocío sobre la arena. Los israelitas recolectaban ese pan cada mañana y lo tenían que comer el mismo día. Si trataban de guardar el pan de un día para otro, se echaba a perder y se apestaba. No tenían que preocuparse, pues había maná fresco todos los días para recoger y comer. Nosotros tenemos que recoger el maná de la palabra todos los días. Debe ser así el cristiano. Con la palabra de Dios todos los días hay una palabra fresca, un nuevo mensaje de Dios para alegrar nuestras vidas. Por eso debemos hacer una cita con Dios, leer y escuchar su palabra diariamente para recibir el mensaje especial que Él tiene para nosotros. No podemos alimentarnos de lo que no hemos leído. Dios quiere que leamos y meditemos su palabra todos los días. Así es, mis queridos hermanos, aquí se trata de leer las Sagradas Escrituras diariamente para que así sea ese pan que alimente diariamente nuestro espíritu. Ayer estaba conversando con un hermano y pues él ve muchos programas en History Channel. Él cree mucho a lo que dice este programa, ¿no? Porque ya ve que pasan que la Biblia y los evangelios prohibidos y pasan muchas cosas y todos esos programas pues son amarillistas. Entonces yo le dije al hermano, no veas la Biblia según History Channel. Mejor cómprate tu Biblia y vas a leer la Biblia directamente a lo que dice. Porque las personas que salen en ese programa son sus puntos de vista y son muy respetables, pero están en una mentira. Y esa mentira desafortunadamente está arrastrando a muchos cristianos católicos porque creen en todo ese tipo de noticias amarillistas. Así que, mis queridos hermanos, si quieres alimentar tu espíritu y quieres que tu espíritu crezca diariamente, pues hay que leer las Sagradas Escrituras. No hay más.
más que leer las Sagradas Escrituras. Bien, continuamos con nuestra clase. ¿Cómo podemos alimentarnos de la palabra de Dios? 1. Leerla. 2. Estudiarla. 3. Escudriñarla. Y 4. Meditarla. Esto es un consejo que les doy, mis queridos hermanos. No nada más agarrar la Biblia y leerla por leerla. 1, hay que leerla. 2, la tenemos que estudiar. O sea, estudiar es analizar esos 2 o 3 versículos o los versículos que hayas leído en ese momento. Y hay que escudriñar. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir mi Padre Dios en ese momento? Ojo, no hay que interpretarla, no debemos de tomar esa libre interpretación, sino tenemos que interpretarla conforme al magisterio de la Iglesia. Y el punto número 4 es meditarla. Meditar qué me está queriendo decir mi Padre en ese momento. ¿Sí? Por eso tenemos de tomar en cuenta estos 4 puntos, se los vuelvo a poner en pantalla. 1, leerla. 2, estudiarla. 3, escudriñarla. 4, meditarla. Y 5, yo creo que hay veces que es la más difícil, vivirla. Vivir plenamente la palabra del Señor. Seguimos. Estructura de las Sagradas Escrituras o la Biblia. Y esto tiene dos libros o 2 partes, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Hay ocasiones, mis queridos hermanos, que sí me sorprende que hay mucho cristiano católico que no sabe cómo está conformada las Sagradas Escrituras. No sabe que hay un Nuevo Testamento, no sabe que hay un Antiguo Testamento, sino no sabe, no conoce la Biblia, nadie se la ha explicado o ellos tampoco han investigado. No saben por qué es el Antiguo Testamento y no saben por qué es el Nuevo Testamento. En esta clase pues vamos a enseñarles un poquitito de cómo está conformada, por qué es antiguo, por qué es nuevo, y lo vamos a ver a través de esta clase, mis queridos hermanos. Espero que no se estén aburriendo, y si estén aburriendo, párense tantito, respiren profundamente, exhalen, y vamos a darle porque vamos a aprender algo nuevo que no sabíamos, mis queridos hermanos. Bien, seguimos con nuestra clase. Más que un libro, la Biblia es, ojo mis queridos hermanos, aquí presten atención, más que un libro, la Biblia es una colección de 73 libros, escritos por más de 40 autores humanos, durante un periodo de 1800 años. Contiene 2 secciones principales, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Observando el índice de contenido, confirmaremos que la Biblia se divide en 2 secciones principales, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como mejor te acomodes, pero son esas 2 secciones nada más. Ahorita vamos a ver, y esas 2 secciones están subdivididas en otras secciones. Vamos a verlo. Ok, seguimos. Antiguo Testamento. Está conformado por 46 libros. Libros históricos, tiene 21 libros, 5 Pentateuco y 12 de la ley. Creación del mundo y la relación de Dios con Israel. La historia de Dios y la humanidad. Libros doctrinales, 7 libros, que son 2 sapiensales y 5 poéticos, que son canciones, oraciones, proverbios, filosofía y poesía de amor. Los libros proféticos son 18, los profetas mayores, que son 6 libros, y los profetas menores, que son 12 libros. Mensaje de Dios para su pueblo, advertencias, exhortaciones y revelaciones sobre el futuro. Y eso nos da un total de 46 libros. Bien, seguimos adelante. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Evangelios, 4 libros. Vida y obra de Jesucristo. De lo que tratan estos evangelios. También tenemos libros históricos, 1.
Y este libro histórico es la historia de los primeros cristianos, o sea, de las primeras iglesias que empezaron a edificarse allá en el pueblo de Israel. Cartas paulinas o cartas doctrinales, que son 14 libros, que son, cartas doctrinales a las primeras iglesias. Cartas generales o cartas universales, son 7 libros. Dice a los primeros líderes de la iglesia cristiana. Los libros proféticos, solamente un libro, que es el libro de Apocalipsis o de Revelaciones. Y ahí está, es la profecía sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es básicamente lo que toca el tema del libro de Apocalipsis. ¿Cuál fue el idioma original de las Sagradas Escrituras? Así es, mis queridos hermanos, vamos a ver ahorita pues cuál fue su idioma original. Yo creo que todos han de saber en este momento que originalmente las Sagradas Escrituras se habían escrito en hebreo y en arameo. Entonces vamos a ver aquí en qué momento fue cambiado al griego. Vamos a ver y por quién fue solicitado ese cambio de idioma en las Sagradas Escrituras. Bien, seguimos adelante con nuestra. Las Sagradas Escrituras fueron escritas en hebreo y arameo aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Y alrededor del año 200 antes de Cristo fueron mandadas traducir al griego por el rey de Alejandría, Filadelfo Ptolomeo II, y se le conocía como la Biblia Alejandrina o la Septuaginta. ¿Quién hizo la Biblia? La Biblia fue traducida del hebreo y arameo al griego, ¿sí? Y estaban los pergaminos estaban en Alejandría y unas copias estaban en Jerusalén. Pero aquí la pregunta es, ¿quién hizo la Biblia? ¿Cómo fue recopilados todos esos libros? ¿Quién se encargó de recopilar todos esos libros? Tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, porque todos los libros del Nuevo Testamento estaban dispersos pues por toda Asia, por todo ese mundo que se conocía con anterioridad. Pues vamos a verlo en esta clase. ¿Quién hizo la Biblia? Alrededor del año 380 después de Cristo, el entonces Papa San Dámaso I ordenó recolectar toda escritura hecha por los apóstoles y algunos escritos que estaban en Jerusalén, así como las Sagradas Escrituras o la Septuaginta. Y finalmente, en el Concilio de Roma del año 385, liderado por el mismo Papa, es cuando la Iglesia Cristiana Católica instituyó el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento de San Atanasio y libros del Antiguo Testamento de la versión del canon de Alejandrina, también llamada la Septuaginta. Y seguimos con esta historia. Lo que hoy conocemos como la Santa Biblia traducida del griego al latín, y que el Papa San Dámaso I presentó y le gritó al mundo: esto es palabra de Dios. San Jerónimo de Estridón la tradujo del griego al latín por instrucciones del Papa San Dámaso I. ¿Sí? Estamos hablando entre el año 385 y el 405, que fue cuando se terminó de traducir la Biblia del griego al latín. Se aventó como 8 años San Jerónimo traduciéndola. Por eso San Jerónimo es catalogado el santo patrono de todos los que estudiamos la Biblia. Pero ¿quién le puso capítulos y versículos, hermanos? Bueno, pues vamos a ver quién la tradujo pero quién le puso los capítulos y versículos. El arzobispo Stephen Longton de Canterbury fue quien dividió la Santa Biblia en capítulos y versículos. Y Johannes Gutenberg la imprimió por primera vez en 1445 con tipografía móvil. Todos ellos pertenecientes a la Iglesia Católica Cristiana. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la Iglesia Católica fue la que se encargó de hacer la Biblia.
No te vayas de espaldas, hermano, pero la Iglesia Católica fue la que se encargó de armar esa Biblia. Unos libros estaban en Éfeso, otros libros estaban en Corinto, algunos otros libros estaban en Jerusalén. O sea, todas las cartas paulinas estaban regadas y algunos tenían copias. ¿Qué fue lo que hizo San Dámaso I? Bueno, mandó recolectar y en un concilio vaticano, en un concilio, empezaron ellos a discernir, inspirados por el Espíritu Santo, cuáles eran. Pues todos ellos tenían, eran canónicos, que eran de inspiración divina, y gracias a aquellos inspirados llegaron a esta conclusión, que de esos 4 evangelios, las cartas del apóstol San Pablo, de San Pedro, de Santiago, de Judas, de Juan, pues eran inspirados y ellos tomaron la decisión. En el magisterio de la Iglesia hay un escrito donde dice que antes de sacar el libro, la Biblia, ya el Papa San Dámaso ya tenía un listado oficial de los libros que iban a comprender esa Biblia, ese libro que tenemos ahorita. Y la palabra Biblia pues significa pequeña biblioteca. Vamos a seguir con nuestra clase, mis queridos hermanos. Pues espero que te haya quedado claro. La Biblia fue armada, fue hecha por la Iglesia Católica, por instrucciones de San Dámaso I, y fue dividida en capítulos y versículos por monjes y obispos católicos. No hay más. La Biblia no cayó del cielo, la Biblia no le dieron una a cada congregación, sino solamente hubo una Biblia desde el año 385 y debe de haber solamente una, porque hay muchas Biblias que andan pues peregrinando por ahí en este mundo, que se dicen que son Biblias cristianas inspiradas por Dios. Yo lo pondría en tela de juicio, y esa es mi manera de pensar. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos visualizar una página de la Biblia. Primero debemos identificar el título del Evangelio o título del libro que viene siempre al principio. En este caso, San Mateo, ese sería el título de el Evangelio, porque solamente en las Sagradas Escrituras hay 4 evangelios, no hay más. Y después vamos a identificar cuál es el número de capítulo. Normalmente siempre se pone después del título. ¿Sí? En este caso, pues San Mateo 16. Y después viene el número de versículo o número de verso, que son unos numeritos que están enseguida del número de capítulo. Y siempre debe estar separado por una coma, que ahí vemos, capítulo 16. Después una coma y versículo del 18, y ese guioncito que está entre el 18 y el 20 quiere decir de 18 al 20. O sea, esto nos dice que es el versículo 18, 19 y 20. 3 versículos comprenden este pasaje bíblico que estoy aquí mencionando en este ejemplo, ¿no? Entonces, título del Evangelio, San Mateo. Número de capítulo 16 y número de versículo o verso del 18 al 20. Y pues cuando nos dejen de tarea que leamos algún pasaje bíblico, pues tenemos que leer todos los capítulos, todos los versículos, que vienen ahí pues marcados. Y este es el pasaje bíblico que alude a San Mateo 16, 18 al 20. Pero viene algo más en nuestras Biblias, ¿sí? Que lo que se llama concordancia o alusión. ¿Qué es una concordancia? Quiere decir que en otra parte de la Biblia hay también otro versículo que nos quiere decir lo mismo que este que estamos leyendo, o es igual de parecido, o que nos alude a lo mismo que está diciendo aquí. Por ejemplo, en este pasaje bíblico lo puedes checar en tu Biblia. Nos está diciendo que igual, 18, igual quiere decir que en el mismo Evangelio de San Mateo, pero en el capítulo 18, ahora en el verso 18, hay una concordancia con lo que estamos ahí leyendo. Y también abajito dice Is 22, quiere decir que en el libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 22, en el versículo 22 hay una alusión o una concordancia de lo que estamos leyendo en el 19. Y abajito dice AP 3,7. Quiere decir que en el Apocalipsis, capítulo número 3,
Verso 7 viene una alusión, ahora sí que concuerda con el versículo 19. Así es como se lee, se interpreta, se visualiza una página, un pasaje bíblico en la Biblia, mis queridos hermanos. Espero que no te haya yo hecho bolas. Si tienes alguna duda, pues repite ese pedacito del video y analízalo, revisa tu Biblia, abre tu Biblia, ve que tenga esas concordancias, esa alusión. Si no, pues a lo mejor no tiene tu Biblia porque ha de ser una Biblia de lectura, pero puedes comprar una Biblia de estudio y las Biblias de estudio sí la traen. Bien, vamos a ver cómo alimentarnos de la palabra del Señor. 1. Leer la palabra de Dios diariamente. ¿Por dónde empezar a leer la Biblia? Te sugerimos que comiences a leer por las mañanas el Nuevo Testamento. Los primeros 4 libros se llaman Evangelios o la Buena Nueva y fueron escritos por los discípulos y amigos personales de Jesús, como San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Son narrativos de la vida de Jesús y sus enseñanzas. Cuentan los hechos y palabras directas de Jesús. Se puede comenzar con el Evangelio de San Lucas, con 1 o 2 capítulos al día, leyendo en secuencia hasta terminarlo y continuar con el libro de Hechos. Los podemos alternar por las tardes con los Salmos y Proverbios, que son libros del Antiguo Testamento. Los Salmos son oraciones y canciones bellas, escritas por el rey David y otros creyentes que vivieron antes de la venida de Jesús. Proveen de bella poesía para usarla en nuestras propias oraciones y adoración. Los proverbios son consejos prácticos para la vida diaria. Estos salmos y proverbios se recomiendan para lecturas diarias. Así es, mis queridos hermanos, pues vamos a, ya vemos cómo empezar a leer. No le hagas lo que muchos cristianos hacen, ¿no? Que agarran la Biblia, la tienen cerrada y dicen, ay Señor, tú me vas a hablar en la página que yo abra. Y abren en la página que caigan y leen y piensan y creen que nuestro Señor Jesucristo, Dios, les está mandando un mensaje ahí. Pues no, mis queridos hermanos, eso es muestra de una total ignorancia. Si vamos a leer la Biblia, la sugerencia es empezar por el Evangelio de San Lucas, empezar en el capítulo 1 y no dejarlo de leer hasta leer el último capítulo. Y ya después seguimos con otro Evangelio, y puede ser el de Juan. ¿Por qué primero el de Lucas? Porque el de Lucas, todo lo que él escribió, él lo investigó. Él investigó esa tradición apostólica, la tradición de la gente que platicaba todo lo que había vivido los que vivieron en la época de nuestro Señor Jesucristo. A Lucas se lo platicaron y aparte él lo investigó de que fuera cierto. Y fue tan cierto que todo lo que escribió es algo verídico, algo que fue investigado y constatado que es verdad. Y después el Evangelio que te recomendamos que leas sea el del apóstol San Juan. ¿Por qué el del apóstol San Juan? Bueno, porque el apóstol San Juan pues era el apóstol consentido de Jesús y él anduvo todo el tiempo con Jesús hasta en la cruz. Entonces también lo que el apóstol San Juan también es algo que está muy cercano a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y también el libro de Hechos, que es muy importante para que veas que hizo las primeras comunidades cristianas después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, cuál fue su tarea, su misión, su doctrina. Y así, y después en las tardecitas, ya cuando estés más relajado, pues se recomienda los salmos y los proverbios. Eso te van a ayudar de mucha sabiduría, mis queridos hermanos. Bien, seguimos adelante con nuestra lección. ¿Y cómo se debe estudiar las Sagradas Escrituras? En secuencia, con la excepción de los salmos y proverbios que no tienen una secuencia estricta. Es importante leer los capítulos en orden, como les acabo de explicar, con frecuencia. No es importante estudiar toda la Biblia en una semana o en un mes. Lo recomendable para empezar es leer 1 o 2 capítulos al día. Posteriormente, incrementar el número de capítulos estudiados. Con discernimiento, no se trata simplemente de leer palabras y nada más. Tómate el tiempo necesario para escudriñar algunos versículos en varias ocasiones, esto para retener y entender lo que has estudiado. 2. Estudiar la palabra de Dios.
¿Cuáles son las maneras recomendables de estudiar la Biblia? La Biblia, que es la palabra de Dios. Uno es tomar clases, acudir a tu parroquia más cercana e inscribirte al curso de Biblia. Hacer preguntas dentro de las clases. No hay preguntas tontas, si así aprendemos mejor. Asistir a un grupo. Los grupos siempre tienen diferentes puntos de vista de los textos bíblicos para entenderlos mejor. Escuchar las homilías y catequesis. Una homilía es un análisis y explicación de un texto bíblico que hace el sacerdote inspirado por el Espíritu Santo. Y utilizar una Biblia de estudio. Estas Biblias están disponibles en todas las librerías. Tienen notas al pie para dar contextos y explicaciones de algunos versículos y contienen mapas y artículos para proveer trasfondo histórico y geográfico de las historias. Así es, mis queridos hermanos. Entonces, uno es tomar clases. Hay que apuntarse inmediatamente a un curso de Biblia en tu parroquia, hacer preguntas dentro de esa clase que estés tomando, asistir grupos. Luego hay compañeros que conforman algunos grupos y precisamente para dar sus puntos de vista. Es muy importante escuchar las homilías y catequesis que dan los sacerdotes cuando uno va a misa. Ya ven que después del Evangelio el sacerdote da una catequesis o una homilía, una explicación de la primera lectura, segunda lectura y el Evangelio. Una explicación muy bien centrada, muy bien hecha. Entonces es importante que también estemos muy atentos a lo que el sacerdote dice en ese momento, porque eso también va a alimentar nuestros conocimientos en base a lo que ya hemos leído o estudiado en las Sagradas Escrituras. Y el último punto que me gustó es utilizar una Biblia de estudio, porque una Biblia de estudio está muy completa. Trae las concordancias, trae las alusiones y trae los contextos abajo, las explicaciones de algunas palabras que tal vez no entendemos en una lectura normal de la Biblia, porque en todas las Biblias traen palabras que no entendemos, tal vez porque vienen en hebreo, tal vez porque vienen en griego, o tal vez porque vienen en un contexto que no es el de nosotros. Así es, mis queridos hermanos, son las recomendaciones para estudiar la palabra y seguimos adelante con este curso. Observar los comentarios. Un comentario de la Biblia provee información para entender el contexto histórico, geográfico y teológico de la Biblia. Es importante consultar con alguien de confianza antes de creer en algún comentario. Aprender la palabra de Dios. ¿Por qué aprenderse la palabra de Dios? Es muy importante aprenderse la palabra de Dios. Esto quiere decir que te aprendas pues uno u otro versículo corto. Yo he oído comentarios, no es que no se trata de aprenderse la Biblia, no se trata de aprenderse la Biblia. Lo que se trata es de aprenderse algunas partes importantísimas. Toda la Biblia es importante, toda. Pero hay algunas partes importantísimas que nos ayudan a cambiar nuestra vida, nuestra forma de pensar. Sí es importante que se aprendan algunos versículos, que lo practiquen y lo apliquen a su vida diaria. Bien, vamos a seguir adelante. Cuando nos aprendemos los versículos, sembramos las semillas de la palabra de Dios en nuestro corazón. Penetra nuestra conciencia y nos acompaña todos los días. Para guardarla dentro del corazón y no pecar. Dentro del corazón he guardado tu promesa para no pecar contra ti. Viene en el Salmo 119, versículo 11. Para pelear contra el enemigo. La palabra se llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y lo podemos ver en Efesios 6:17. Si no la tenemos en nuestro corazón, no podemos pelear con ella. Jesús usó la palabra contra Satanás en el desierto, cuando el diablo lo quería tentar. Él respondió, escrito está. Bueno, ya leímos el pasaje bíblico. Si Jesucristo no tuviera la palabra memorizada, no la hubiera podido decir. Y es lo que les decía yo hace unos momentos, mis queridos hermanos, pues tenemos que aprendernos, tenemos que guardar esas palabras en nuestro corazón para en el momento de que seamos tentados por el enemigo, bueno, pues las saquemos a relucir, ¿no? La palabra, como dice en Efesios 6:17, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y si no la tenemos memorizada o aprendida o asimilada, pues el enemigo nos va a comer. Y en el capítulo donde dice que Jesucristo dijo, está escrito, es porque él ya se sabía la palabra.
Si nosotros nos aprendemos la palabra, no de memoria, sino retenerla en nuestro corazón, van a ver que va a ser de mucha utilidad a la hora de que seamos tentados por el enemigo. Bien, continuamos con nuestra clase. Utilizar, dice, ¿cómo podemos memorizar la palabra? Utilizar versos cortos, repetirlo varias veces en voz alta, escribirlo varias veces, usar una tarjetita. Usar una tarjetita, mis queridos hermanos. Bien, ahorita porque no tengo a la mano, pero yo utilizo tarjetitas donde anoto versículos bíblicos. Los anoto y los traigo, a veces los leo, los repito. Entonces es uno de los tantos consejos para memorizar la palabra del Señor. Utilizar versículos cortos, repetirlo varias veces en voz alta, escribirlo en repetidas ocasiones y podemos guardarlo en una tarjetita. Inclusive en los teléfonos de hoy, en los celulares, traen ahí una aplicación que se llama OneNote. Ahí en esa aplicación pues podemos escribir. La abren, la pueden descargar, es totalmente gratis. La abren y ahí pueden ir haciendo sus hojitas. Escriben un verso bíblico y se queda grabado. Abren otra paginita, escriben otro versículo y está grabado, y al momento que ustedes quieren consultar, pues nada más abren esa aplicación y ya les despliega todas las notitas que hayan puesto sobre los versículos bíblicos. Es una recomendación que les doy, mis queridos hermanos, y continuamos adelante con nuestra clase. 4. Meditar la palabra de Dios. Dios sugirió a Josué meditar en la palabra para tener éxito. Y fíjese lo que dice en este pasaje bíblico. En Josué 1:8 dice: no se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche, así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y entonces todo lo entenderás. Lo puedes buscar en tu Biblia, está en Josué 1:8. El primer salmo nos llama a hacer de la palabra de Dios nuestro placer. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta, mas se complace en la ley de Dios, su ley susurra día y noche, es como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da a su tiempo el fruto y jamás se amustía su follaje. Todo lo que hace sale bien. Y viene en el Salmo 1, versos del 1 al 3. Seguimos adelante con nuestra clase del día de hoy. ¿Qué significa meditar la palabra de Dios? ¿Qué significa meditar? Es lo que te has de preguntar, queridos hermanos. Bueno, pues ahorita vamos a ver qué es meditar la palabra del Señor. Claro, leyéndolo a través de las Sagradas Escrituras. Seguimos. Tomar el tiempo para analizar los versículos profundamente. Orarlos. Hacerlos personal. Escuchar al Espíritu Santo para aplicarlos en nuestra vida diaria. Ahora, ¿cómo meditar la palabra de Dios? Uno es qué significa meditar y ahora cómo meditar la palabra del Señor. Seleccionar un versículo corto que te llame la atención de la lectura que realizaste. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me falta, bien el Salmo 23, verso 1. Concentrarse en este versículo por 2 o 3 minutos repitiéndolo y pensando en el significado de cada palabra. Hacerlo personal y orarlo. Y aquí está el ejemplo. Dios es necesariamente el pastor de todo el mundo. Él es mi pastor. Soy su oveja. Me llama por mi nombre. Gracias te doy, Señor, porque no estoy solo en la vida. Gracias por ser mi pastor hoy y siempre. Te pido que me guíes y proveas de todas mis necesidades hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Ven, así es como esta clase, este ejemplo nos da: el Señor es mi pastor, nada me falta. Hay mucha gente que dice ese pasaje bíblico o ese versículo cortito: el Señor es mi pastor, nada me falta, pero lo repiten así huecamente. Pero con el ejemplo que les estamos poniendo aquí,
pues podemos hacer una oración hoy y meditar. ¿Qué significa es mi pastor? El pastor es el que alimenta, el que guía, el que cuida a sus ovejas. Ese es el pastor. Entonces tenemos que hacer una oración de ese versículo en específico que hayamos seleccionado, pues para meditar. Vamos a continuar adelante. Vivir la palabra de Dios. En este punto número 5 dice, no seáis como los fariseos. En los tiempos de Jesús había líderes religiosos demasiado estrictos que se llamaban fariseos. Algunos eran sinceros con su fe, pero muchos eran hipócritas. Memorizaban partes enteras de las Sagradas Escrituras y ayunaban 2 o 3 veces cada semana. Pero les faltaba una cosa, no ponían la palabra de Dios en práctica. Aun con todo su conocimiento y espiritualidad, eran orgullosos, mentirosos y violentos. Ellos conspiraron para entregar a Jesús a los romanos y a través de ellos asesinarlo. Si estudiamos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, imitaremos a los fariseos. No es de cristianos estudiar las Escrituras y no ponerlo en práctica. Así es, mis queridos hermanos, creo que está muy claro. Nos podemos aprender pues los versículos de memoria, podemos decir que amamos al prójimo, pero las cosas son otras. Uno es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Entonces, hermano cristiano, aquí dice, si estudiamos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, pues vamos a ser como esos fariseos, hipócritas blanqueados, como decía nuestro Señor Jesucristo, raza de víboras. ¿Sí? Entonces, no podemos hacer, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras, vivir la palabra y ponerla en práctica, que es lo más importante, vivirla y ponerla en práctica la palabra del Señor. Vamos a continuar adelante con nuestra clase. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. Santiago 1 del verso 22 al 25, capítulo 1, verso 22 al 25. Poned por obra la palabra, y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contempla su imagen en un espejo. Se contempla, pero oyéndose se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese, practicándola, será feliz. Creo que este pasaje bíblico está muy claro, mis queridos hermanos. Está muy claro este pasaje bíblico. Poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla. Engañaos a vosotros mismos, porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla en obra, ese se parece al que se contempla en un espejo. Y así es, mis queridos hermanos, así pasa con muchos hermanos, inclusive muchos que estudian las Sagradas Escrituras, o están en una comunidad parroquial que estudian y dicen que estudian, pues nada más van y la escuchan, pero pues ahí no pasa nada, no la ponen en práctica. Entonces la palabra se vuelve una palabra muerta. Entró, se me quedó en mí y no germinó, no dio frutos esa palabra. Seguimos. ¿Cómo adaptar la palabra de Dios a la vida diaria? Siempre debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuánto debo de cambiar mi vida para vivir mejor el mensaje que estoy recibiendo de parte de Dios? Como consejo, todos en nuestra vida diaria debemos aplicar los siguientes versículos. Vamos a ver. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones para que seáis irreprochables e inocentes, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación tortuosa y perversa, en medio del cual brilláis como antorchas en el mundo. Y esto viene en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 14 y 15. ¿Verdaderamente tenemos hambre de la palabra de Dios? Esa pregunta nos tenemos que hacer
nosotros, mis queridos hermanos, si en realidad tenemos esa hambre de la palabra de Dios, realmente la estamos buscando, realmente la deseamos, realmente la anhelamos, realmente pensamos que si no la tenemos vamos a morir. Y no estoy hablando de una muerte corporal, estoy hablando de una muerte espiritual. Si verdaderamente, si no deseo, si como de esa palabra, voy a vivir eternamente. Bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar. Hermano cristiano católico, los pecados te quitan el apetito por leer las Sagradas Escrituras, sabiendo que las Sagradas Escrituras te ayudan a luchar contra el pecado. El apóstol San Pedro nos dice en su carta que debemos desear comer con ansiedad la palabra como si fuera la leche materna para ayudarnos a crecer espiritualmente, así como un bebé recién nacido desea con ansia alimentarse de esta leche materna. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra, a ver si es cierto que Pedro nos da un consejo. Ahí está. En su primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, verso 2, dice: como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, a fin de que por ella crezcáis para la salvación. Por eso la pregunta anterior, mis queridos hermanos, si deseamos las Sagradas Escrituras, fíjese lo que dice el apóstol San Pedro: como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura. Un niño recién nacido pues busca con ansia la teta de la mamá para alimentarse de esa leche materna. ¿Por qué? Porque el niño sabe que esa leche lo va a nutrir, le va a dar las vitaminas, les va a dar los anticuerpos, lo va a ayudar a su crecimiento. Esa leche materna es muy importante para un bebé recién nacido. Así nosotros debemos de buscar la palabra como si fuéramos niños recién nacidos, porque esa palabra nos va a dar ese alimento espiritual que nos va a ayudar a crecer, a superarnos y nos va a ayudar a alcanzar esa madurez espiritual. Si no la buscamos, pues entonces no vamos a crecer. Y vamos a ver qué más nos dice nuestro curso al respecto. Fíjese lo que nos dice nuestro curso al respecto. Reflexión personal. Señor, yo en estos momentos no tengo mucha hambre de leer tu palabra, pero yo te ruego, Señor, que abras mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu palabra. Mientras tanto, Señor, por la fe yo voy a leer tu palabra, aunque ahora no la desee, porque yo sé que es por medio de ella que tú vas a hacer la obra en mí de desearla. Amén. ¿Cómo ven, mis queridos hermanos? El apóstol San Pedro dice algo bonito, ¿no? Debemos de desear esa palabra como si fuera nuestra leche materna porque nos va a ayudar a crecer. Pero los pecados nos quitan ese apetito por desear la palabra del Señor o por estudiar las Sagradas Escrituras. Pero si sabemos que estudiando las Sagradas Escrituras, en ella vamos a encontrar las armas para combatir los pecados. Pero no entendemos esa parte todavía. Les voy a dejar la reflexión nuevamente del día de hoy para que la analicen, la mediten. Dice: Señor, yo en estos momentos no tengo mucha hambre de leer tu palabra, pero yo te ruego, Señor, que abras mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu palabra. Mientras tanto, Señor, por la fe yo voy a leer tu palabra, aunque ahora no la desee, porque yo sé que es por medio de ella que tú vas a hacer la obra en mí de desearla. Amén. Así es, mis queridos hermanos. Comparte con otro lo que has aprendido el día de hoy. Da tu testimonio de conversión. Lleva el Evangelio a tus hermanos. Invita a otros que se acerquen a Jesucristo. Es el consejo que siempre les doy al finalizar cada clase. Hoy aprendimos algo nuevo, algo bonito. Y pues compártelo con tus hermanos, con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros, en el metro, en el camión. Comparte. Yo sé que a veces es muy difícil, pero cuando ya entiendas cuál es el papel que jugamos nosotros los cristianos en esta sociedad, yo creo que te vas a dar cuenta que dejaste de hacer muchas cosas. Pues así es, mis queridos hermanos, pues fue todo el día de hoy.
Espero que les haya gustado, interesado esta clase, que les haya resultado muy interesante y pues los espero en la clase número 4, que está más interesante todavía. Pues me despido de ustedes y antes vamos a hacer nuestra oración de despedida, agradeciendo al Señor la enseñanza que hoy tuvimos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por la enseñanza que el día de hoy recibimos. Fuiste tú el que habló, Señor, no fui yo, para compartir a todos los hermanos que nos están escuchando, que están viendo este video, para que entiendan un poquito más de qué es ser un buen cristiano, cómo debe de ser un buen cristiano. Por eso, Señor, hoy sembraste tú la semilla en todos mis hermanitos y esperemos que sea tierra firme, tierra que nos dé raíz, nos dé frutos y nos dé muchas plantas y se hayan llenado de esta sabiduría y que de hoy en adelante deseen tu palabra como esa leche materna que nos habla San Pedro en las Escrituras. Por eso, Señor, te lo vamos a agradecer con la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Amén. Bueno, mis amigos, muchas gracias. Mis amigos y mis hermanos, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Compartan el video, denle like ahí en la manita que está así, denle like, no te cuesta nada, mi querido hermano. Dale like para que YouTube siga compartiendo y siga llevando este video pues a las demás personas. Mis videos no están monetizados, yo no monetizo los videos, porque dice nuestro Señor Jesucristo, así como recibiste la palabra gratis, dala gratis. Déjame tus comentarios aquí en los comentarios del video, dame un like, comparte el video con tus amigos en tus redes sociales y nos vemos hasta la próxima. Que Dios me los bendiga y me los llene de mucha sabiduría y de entendimiento para que comprendan que el ser un cristiano tiene muchos deberes. Muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta luego. Antes vamos a hacer nuestra oración final, que es a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste en él su poder, sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.